produce alegría. Cada vez que yo lo leo, pues me hace sentir muy bien. Me hace sentir bien. Y en este capítulo, hermanos y hermanitas, está la, digamos así, los versículos más leídos de todo el Evangelio, lo más leído porque es de la Gran Comisión. Dice Jesús a sus discípulos, toda la potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, que es lo más importante de este pasaje, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Esta es quizás la gasolina, quizás es la energía, quizás es el propulsor que nos alimenta a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús está vivo. Y este pasaje, toda la iglesia, toda, para que sepan los hermanos que están afuera, lo han estado analizando en los últimos meses. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el plan Equipando a los Santos, proyecto de nuestro hermano Bob Brown. Entonces, se, es la plataforma para convertir a nuestros hermanos, incluyéndome a mí, los verdaderos discípulos de Jesucristo. Equiparnos para la gran comisión que tenemos de enseñar a muchas personas para que se conviertan también en discípulos. Y eso es lo que nos alienta. Por eso que esta historia es interesante, muy bonita y produce gozo. Dice en el versículo 1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es importante aclarar algo antes de seguir, que la piedra que se movió ahí, lo que se removió para que no fue para que Jesús saliera. Jesús ya había resucitado. Este ángel que vamos a estar mencionándolo ahora adelante, movió la piedra es para que tanto las mujeres como los discípulos vieran que Jesús había resucitado tal como lo había prometido. Es importante tener esto antes de decir esta historia. Entonces dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis, porque vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, dice él, pues ha resucitado como dijo. Vení, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esta otra parte, mientras iban, he aquí uno de los guardias, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos
hasta el día de hoy, dice Mateo, que escribió este libro más o menos entre los años 70 de esta era. El ángel le dio 4 mensajes a estas mujeres. ¿Cuál fue el primer mensaje? No temáis. La realidad de la resurrección de Cristo no trae temor, sino gozo. No trae temor, sino la tumba está vacía. Esto es bueno para nosotros, para cuando nosotros nos sintamos en situaciones difíciles en nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra situación familiar, de matrimonio, otra cosa. Recordemos, si tenemos temor, recordemos que la tumba está vacía. Otro mensaje que nos da el ángel a estas mujeres y a nosotros también, no está aquí. Jesús no está muerto. No debe buscarlo entre los muertos. Usted tiene que buscar a Jesús donde están los vivos y Él está con su pueblo. Esto es interesante. Vení, ver, dice el ángel. Las mujeres pudieron ver, evidenciar que las tumbas estaban vacías, y eso es un hecho histórico porque la tumba está vacía aún hoy. Aunque hay mucha gente que anda por ahí buscando los huesos de Jesús, la tumba está vacía. Y la cuarta mensaje del ángel dice, y, y vayan y decir a los demás. Tuvieron ese gran encargo, mis estimados hermanos, las mujeres, la responsabilidad de esparcir las buenas noticias de que Jesucristo había resucitado. Y eso también es para nosotros. Nosotros también tenemos esa gran comisión de ir y esparcir a toda la gente de que Jesús está vivo. Él ha resucitado. Ahora uno se pregunta, mi hermano, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué fueron las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Qué pasa con ellos? ¿Verdad que las mujeres son muy valientes? No. El capítulo 27, en el versículo 61, dice que la mujer está ahí, y estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ya estaban mirando a dónde colocaban el cuerpo de Jesús. Entonces ellas, después de pasar el día de reposo, en las primeras horas del primer día de la semana, ellos van, pero ellas van es a ungir un cuerpo inerte. Ellos no era que ellas ya aprendieron la lección de Jesús con todo el respeto, mi hermanita querida, sino que ellas el amor que tenía a Jesús, iban a ungirlo, a ungirlo. Ahora la pregunta, ¿dónde están los hombres valerosos? ¿Dónde están los hombres valerosos? En Lucas, en el capítulo 24, disculpen que me meta con Luquitas, pero es interesante, en el capítulo 24, en el versículo 21, cuando Jesús aborda a los discípulos de Maús, en el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que debía de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha resucitado. Esperábamos, desilusionados, confundidos. Esa era la actitud de estas personas. Estaban confundidos, decepcionados. Ellos no habían entendido el mensaje de Jesús todavía. Aún peor, ahí en Juan capítulo 20, en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice, el primero de la semana, estando ellos en la puerta cerrada, y esto hay que enfatizarlo, la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban encerrados con las puertas cerradas y con temor que no le fueran a hacer a ellos lo que le pasó a Jesús. Pero las mujeres van, las mujeres van. Es interesante que las mujeres vayan, porque ellas
aunque fueron a ungir al Señor, fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Interesante que Jesús las comisiona primero a ella y, y decir a sus discípulos. En el capítulo 16 de Marco me gusta porque el ángel, en Marco aparece un joven al lado derecho de la tumba. En Lucas aparecen dos con vestidura blanca, en Juan también. Pero me gusta que dice, y decía a sus discípulos, pues Marco le dice el ángel, y decía a sus discípulos y a Cefas, diciendo, también dígale a Pedro, quién sabe cómo está Pedro, pero ya Jesús lo había perdonado, le había perdonado lo que él había hecho, porque lo había negado 3 veces. Pero entonces ellas fueron encominadas a decirle a todas las personas, y ese es quizás lo mejor que podemos apreciar de esta parte, que fueron las primeras que anunciaron que Jesús había resucitado. Pero mientras pasaba eso, mis hermanos, mientras ellas iban, también hubo otras personas que iban, que eran los soldados, los que habían montado la guardia. Acuérdense que los sacerdotes le habían dicho al gobernador Pilato que Jesús había dicho que iba a resucitar. No vaya a ser que vengan los discípulos y roban el cuerpo, entonces la cosa va a ser peor. Van a decir que sí resucitó. Entonces dice que se fueron ellos también a hablar con los sacerdotes y crearon un consejo y dieron mucho dinero a los soldados. Vaya, a Judas Iscariote le dieron 30 piezas de plata. ¿Cuánto le darían a estas personas, a estos soldados? Dicen los historiadores que esas personas se retiraron, hermanos, de su trabajo como soldados porque fue mucho dinero que se les dio a ellos. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Decir que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros nos dormíamos. Una mentira, porque ni siquiera esos soldados podían dormir, porque el que dormía, se dormía en una guardia, porque yo fui soldado, era hombres muertos. Pero esa es la gran mentira. Y dice que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo escribió este libro, este evangelio, en el año 75 después de Cristo. Hasta esa fecha que Mateo está diciendo, claro, han pasado 2026 años y todavía esa mentira se mantiene luchando contra la verdad de que Jesucristo ha resucitado. Me gusta Pablo, Pablo a los Corintios, Pablo y discúlpame que me salte del capítulo 28, pero Pablo a los Corintios, y el libro de los Corintios se escribió, mis hermanos, se escribió en el año, ya lo voy a decir, porque aquí me gusta la fecha exacta, el libro de los Corintios se escribió, la carta Corintios primera, en el año 55. Imagínense, una de las primeras cartas que se escribió. Y Pablo, refutando quizás, porque en el ambiente y dentro de la iglesia estaba aquel comentario que no había resurrección. Entonces Pablo tiene que enfrentar eso como buen apóstol, como buen discípulo de Jesús. En el versículo 4 del capítulo 15 dice Pablo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, aunque eran 10, porque recuerda que Juan no estaba. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, un gran grupo de personas, de los cuales muchos viven aún. Pablo está diciendo, si quieren vayan, pregúntenle a unos que ya están vivos y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último, como un abortivo, me apareció a mí. Me gusta porque Pablo teniendo, se me apareció a mí, yo soy un abortivo. Pero para refutar la parte aquella y esto es interesante, para refutar la parte aquella que no había resurrección, en el versículo 2 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Más adelante dice que permanecemos en nuestros pecados y somos hallados falsos testigos de Dios. Imagínense esto, porque hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual no nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y eso no lo quiero yo. Cristo resucitó. Estamos durando. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo, de todos los hombres, somos dignos, somos unos desdichados, estamos dando lástima por todos lados. Pero no, Cristo resucitó. Y esto es lo que nos debe alentar a nosotros a seguir haciendo el trabajo de predicar la palabra, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta este pasaje. Gracias, hermanos, por permitirme terminar el capítulo 28 de Mateo. La otra semana empezamos a echar números, a sumar y a multiplicar. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no se resta ni se divide, se suma y se multiplica, mis estimados hermanos. Y si nos sentamos mal por situaciones difíciles, recordemos algo importantísimo. Recordemos algo importantísimo. En las situaciones en que nos encontremos, enfermedades, situaciones con nuestra familia, con nuestras parejas, con la salud, cualquier cosa, siempre pensemos que la tumba está vacía. Dios me lo bendiga, mis estimados hermanos.